¿Por qué esperaste tanto tiempo? Porque esto fue en el 2019. Y nada, esperé tanto tiempo porque, nada, no lo quería exponer. Esto empezó recién a los 18 años. Mm. Mi vieja nunca quiso hacer nada. Nada, más que nada para que no parezca por interés. Entonces esperó a que Sí. yo sea más grande. Así podía tomar mis decisiones y podía fijarme a ver qué es lo que quería hacer acorde a mi identidad y quién era mi papá. ¿Vos siempre supiste que Pablo Lescano era tu papá? Sí, sí, siempre lo supe. Y cuando eras chico, ¿no le preguntabas a tu mamá por qué no lo veo, por qué no me ve mi papá, por qué no tenemos relación con él? No, no, la verdad que no le preguntaba. Yo desde los 4 años, Sí. que no lo vi más, 4 o 5 años, no recuerdo bien, no tuve la oportunidad tampoco de preguntar. Nada, lo único que hice fue seguir mi vida con la ausencia que tenía de mi papá biológico y teniendo como imagen paterna Sí. a la pareja de mi mamá, ¿viste? Sí, y Brian, antes de los 4 años, según lo que contás, lo veías, lo frecuentabas a Pablo. Sí, ¿Y cómo sí, era? sí, me acuerdo. ¿Y cómo fue toda esa época? Y teníamos una buena relación, al menos parecía eso, ¿viste? Pero nada, a ver. Por ejemplo, él me invitaba a la casa, Sí. conocía a mi abuela. Tengo recuerdos de que mi tía me pasaba a buscar para ir a visitarlo a un centro de rehabilitación, me acuerdo que estaba en ese momento. Yo pensé que era por un accidente, pero nada, él se encontraba internado. Brian, y entrabas como Nada, que, con el transcurso del tiempo, cuando ibas a la casa, en carácter de que como ¿qué? hijo, cuando ibas en ese momento invitado, que te venía a buscar tu tía, que conocía que estabas con tu abuela, vos ibas como hijo de él. Sí, sí, yo iba como hijo. ¿Y qué sucedió después de esa época? Porque según lo que contás, un día se cortó. Eso, ¿no le preguntaste a tu mamá por qué nunca más lo viste? Y la verdad que no sé, no tengo mucha idea. Porque ya no era algo que lo decidió mi vieja ni tampoco lo decidí yo, fue una decisión de la otra parte. Ah, de la familia Acá de quiero Pablo. hacer yo un... Sí, 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 doctora. acá quiero hacer un stop y son cuestiones de la vida personal que no quiere eh, traer acá a la conversación. Así que el por qué se terminó la relación Ah, tendrían que preguntarle al señor al señor, Lescano y ok. no a él, porque no fue una decisión de él. Sí, Ahora sí digo que dejo claro, que ¿Y siga cuándo contando. doctora, vuelve, doctora, cuándo vuelve Pablo, o cualquiera de los dos, o Brian, ¿no? ¿Cuándo vuelve Pablo a tener contacto con ¿Querés que lo Brian? tengamos? Después de esos, ¿Cuándo qué? ¿cuándo vuelve a tener, a lo largo después de los 4 años, volvés a tener algún contacto con él, con Pablo? No, no, ninguno. Nunca, nunca Nada más. más en el ADN. Y es ok. cierto, Brian, porque yo el otro día conté que me lo contó una persona que estaba ahí, que vos ese día del ADN, cuando te acercaste, una persona como que te frenó y te dijo que Pablo todavía no estaba listo, o una frase del estilo, cuando vos quisiste tener un contacto con él. Sí, de por sí me quise acercar muchas veces, pero bueno, Mm. por circunstancias de la vida o por trabas que hubieron en el camino nunca se pudo, ¿viste? O sea, vos no Brian, ¿y tenés cómo un lo, La verdad WhatsApp que con sí, me él, por chocaba con esa ejemplo. pared de... Ah. cómo lo sentís vos? ¿Qué te pasa a vos? A ver, me ¿Cómo? interesa saber cómo estás vos, qué sentís. Em, ¿Qué sentís por Pablo, digamos? Nada, prefiero guardármelo para mí. ¿Pero estás enojado o estás,
molesto? ¿Estás decepcionado? No, 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 la verdad que no estoy enojado ni tampoco estoy molesto. Claro. Sí, a mí A me ver, de alguna pasa... manera u otra tuve que entender y aceptar la situación que me tocó vivir. Sí, bueno, justamente con lo que estás diciendo, a mí me pasa algo, em, te lo digo para vos y para tu abogada, ¿no? Nosotros estamos desde afuera tratando de construir esta historia. Entonces, en esta construcción necesitamos, digo, aprovechando que vos sos el Protagonistas. protagonista de esta Claro, historia, eh, querer entender y comprender un poco qué fue lo que sucedió en en esta búsqueda de tu identidad, en esta búsqueda de tu padre, de poder estar, de compartir la vida con él. Cuando vos nos decís que hasta los 4 años vos tenías vínculo con ellos, es algo bastante importante, me parece, para esta historia, porque habla de que Pablo Descano no desconocía de tu existencia. claro. Entonces, ya estamos hablando que, Claro, digo, algo quería muy escuchar. importante, que no me parece menor. Lo que sí me parece importante es lo que sucedió, eso que no quieren, de lo cual también que no quieren profundizar qué pasó en ese momento que se cortó el vínculo, pero a partir de ahí lo que yo noto desde afuera, que sucedió, digo, seguramente con tu mamá que trató de protegerte, ustedes siguieron con su vida, ¿no? Y nunca, digo, me parece, ¿no? Por lo que estás contando, nunca lo fuiste a buscar o siempre trataron de cuidarlo a él, porque seguramente él estaba atravesando, estaba creciendo también artísticamente, se convirtió en uno de los cantantes de cumbia más importantes de la Argentina. Entonces, en este cuidarlo de ustedes, vos también te privaste de algo muy importante que tiene que ver con tu identidad, con tu apellido. ¿Cuándo empezó la necesidad de búsqueda, de vínculo nuevamente? ¿Cuándo te surgió a vos? ¿A los 18 años, Brian? Sí, a mí me surgió a los 18 años. ¿Por qué? Y porque de por sí quería tener respuesta del otro lado del por qué, ¿viste? Claro, ¿Qué fue lo que pasó y por qué se llegó a la edad que tenía? Porque ya era grande, ya soy grande. claro, Entonces quería encontrar respuestas más que nada. claro. ¿Por qué te privaste de vivir, no sé, días del padre, tu cumpleaños, de la compañía, ¿no? Del afecto, del amor, del construir este vínculo tan sagrado que tiene que ver con el del padre y un hijo? Eso, Claro, no, acepté que por ahí dentro de todo, después de los 4 años, si no estuvo fue por algo, ¿viste? sí. ¿Y cuándo fue el primer intento? Al menos yo me lo tomo así. Brian, ¿cuándo fue el primer intento de acercamiento? ¿Fue tuyo espontáneo? Fue a los 18 años. Fue a los 18 años. ¿Y dónde estabas vos? ¿Cómo fue? No, fue a los 18 años por el tema del ADN. Claro, pero vos estabas en tu casa, estabas en el colegio, dijiste, voy a buscarlo, le voy a tocar el timbre, lo espero en la puerta de un boliche. Quiero que me cuentes cómo fue ese momento, ¿no? Que tomaste la decisión de volver a enfrentar a la persona, a tu padre, ¿no? A ver, acá Sí, voy a contar yo más o menos cómo es, así Brian toma un poquito de aire dale, porque sí. está nervioso. Ok, Ellos, vuelvo a repetir lo mismo, el señor Lescano tiene conocimiento de la existencia de Brian desde el momento que su mamá estaba embarazada. sí, En un primer momento comenzaron a tener una relación del cual por el trabajo que tenía el señor Lescano cada vez fue menos, menos, menos. Brian siguió teniendo contacto con el resto de la familia. sí, A los 4 o 5 años de Brian se necesitó de la presencia de él, del cual él estuvo, lo acaba de decir él también, en la clínica de rehabilitación, creyendo que era porque estaba enfermo. claro, Luego que el señor Lescano salió, se cortó la relación. Él ni la mamá pueden contar qué pasó, porque no es una respuesta que ellos tienen. claro, El señor Lescano desapareció. No así
su media hermana, no así sus abuelos paternos. No es una respuesta que, bueno, pasó tal o cual conflicto. No hubo conflicto, o sea, desapareció de la vida. Por Es eso, doctora, cuando él lo fue a buscar, el primer intento que tiene de acercamiento con Pablo, a mí me gustaría saber, después de tantos años, qué le dijo, o si le abrió la puerta, si no le abrió la puerta, si lo quisieron atender, no lo quisieron atender. Es, porque a partir de ahí aparece usted, me imagino. A ver, él, los acercamientos que tenía era con la mamá, sobre todo, con Norma Lescano, Claro, que iba a la casa, compartía tiempo con ellos. sí. Se le inició una demanda de filiación, ese fue el contacto. Ok. Cuando ellos se enteran que hay una demanda, piden hacer un ADN privado. El primer contacto que tiene, que lo tiene a la distancia con el señor Lescano, es ese, el día que van a hacerse el ADN, el estudio, que no pudo ni siquiera intercambiar una palabra con él. Así que no hay acercamiento con él. Claro. ¿Y qué pasa con esa familia, con media hermana, nombraban a la abuela? ¿Nunca siguieron en contacto? Porque, digamos, desaparece él, pero ¿y todo el vínculo alrededor? No entendí muy bien lo que quisiste decir. La abuela, la Si media vos seguís en hermana, contacto ¿se con cortó tus también el abuelos y vínculo con cómo ellos? seguís en contacto con Bianca, con Norma. Claro, después de los 18 años. ¿Sí? Sí, con la única que seguía teniendo contacto era con mi abuela y con mi hermana, pero hasta ahí nomás. Brian, te quería preguntar lo siguiente. Vos transitaste toda tu infancia y toda la adolescencia con un papá ausente. Esto implica un montón de cuestiones, desde que te pregunta un compañerito de colegio quién es tu papá y no sé qué explicación dabas, hasta la vida cotidiana. ¿Cómo afectó todo esto en vos, en tu emocionalidad, en tu crecimiento? Y nada, fue difícil llevarlo, ¿viste? Por ahí muchas personas en el barrio sabían que yo era el hijo y habían personas que no sé cómo les llegaba el comentario y venían y me preguntaban y no sabía qué responderle porque la verdad que a mi papá yo no lo conocía, más siendo una imagen pública era como que me venían a preguntar de alguien que no sabía y nada, me ponían en una situación incómoda. Era difícil. ¿Y lo hablabas con tu Era mamá, difícil. Brian, eso? Sí, mi vieja siempre fue la que estuvo ahí escuchándome, dándome un consejo, alentándome para seguir adelante. Sí. En estas situaciones así que no sabía para dónde disparar, ¿viste? Sí, me imagino. Sí, según lo que escuchamos por tu abogada, sí, tu mamá siempre fue un pilar muy importante para vos en todos los sentidos, Pablo. Brian, ¿sentí o tenés esperanza que tal vez esto de hacerlo un poco público pueda reaccionar? Pablo, del otro lado, su entorno, ¿crees que puede llegar a provocar algo también en él? Porque tengo entendido que busca más que nada eso, ¿no? Más allá de lo legal y lo que vayan de por medio. A ver, mirá, yo la verdad que se haga público nunca busqué. Lo único que busqué fue tener una charla por debajo de todo esto. Hoy sí me encuentro acá compartiendo un poco y explicándole un poco todo lo que pasé y lo que estoy viviendo hoy es porque, nada, no quiero que haya malentendidos, ¿me entendés? Claro. Que digan, por ejemplo, que se hablen cosas que son inciertas, para aclarar más que nada. Por Sobre ejemplo, ¿qué, Brian? Porque nosotros hasta la semana pasada teníamos una información evidentemente errónea, lo dejamos como que era, Sí. como que él te había visto, te había reconocido enseguida, de todo divino, y resulta que no era así. Ahora estamos entendiendo, por eso lo que preguntaba Flor y estábamos preguntando, no es intimidad, sino es que para entender un poco la historia, porque hasta la semana pasada era como que te veía, ADN. se hizo el ADN voluntariamente. Ahora nos desayunamos que es otra historia a partir que habló tu abogada y que tuviste que hacerle una demanda, pedir vos el ADN. No es que él voluntariamente accedió, que desde los 4 años no te ve, que nunca te aportó nada. Y sí, de ese lado
nunca vi que se negó, ¿viste? Después de los 18 años que se hizo el ADN, nunca se negó, o sea, llevó su tiempo igual, no fue todo tan rápido, pero nada, de a poco se fueron dando las cosas y se fue dando el tema del apellido, de la afiliación. Claro, igual me imagino que vos Bueno, ya fuiste, lamentablemente yo a los 18 años, vos ya fuiste al ADN sabiendo que era tu padre. Claro. No es que él necesitabas también. eso para confirmar. Ninguno de los dos necesitaba. claro, claro. Ya sabían, esto era un detalle que tiene que ver con lo legal. ¿Y vos esperabas que algo cambie después de eso, Brian? No, la verdad que no, lo único que buscaba eran respuestas. ¿Sabés que ¿Y las Brian? Cerrar un ¿Conseguiste? poco el círculo que me quedó inconcluso de cuando era chico. ¿Y las conseguiste, Brian? No, lamentablemente no pude tener una charla todavía. ¿Sabes que me llama la atención, Brian, escucharte? Se ve que tu mamá ha hecho un gran trabajo y nunca te has ni llenado la cabeza ni hablado mal Sí. de él, porque digo, no hay una gota ni de resentimiento en tu discurso, ni de enojo, ni de digo, sería absolutamente entendible, porque evidentemente el vínculo, no sé si vos en esos años en esos primeros años que lo veías, bueno, 4 años eras muy chiquito, pero digo, la figura era de papá y después hubo como una desaparición total de él, por lo menos, porque vos marcabas lo de tu abuela. Pero digo, me sorprende mucho tu calma y tu cero enojo. Digo, no entiendo por qué del otro lado te chocas con una puerta y con trabas y no podés entablar una charla o un vínculo. ¿Qué crees que es lo que pasa ahí? Digo, ningunos, por ahí no sé, Bianca o alguno de tus hermanos, si no pudieron interceder para facilitarte un poco esa charla, porque digo, lo que estás pidiendo me parece, más allá de lo legal y de lo que pueda tener que ver con la plata, es otra cosa. Mirá, de por sí, a ver, no lo juzgo ni lo prejuzgo tampoco. Si él no quiso por X motivo, la verdad que tampoco sé si fue decisión de él, pero a ver, pasa algo, ya pasa a ser algo que no tengo que contar yo, ¿me entendés? Sí. Sí, me gustaría preguntarle a tu abogada, Brian, como para terminar, bueno, Sí. ¿en qué situación están las cosas ahora, lo legal, doctora? Lo legal es como contaba el otro día, tenemos el acta de nacimiento que está en proceso, ya está en el Registro Nacional de las Personas para agregarle el apellido Lescano, así que ya es Brian Lescano, Sí. como él tanto quería, porque realmente es un orgullo para él, aunque parezca raro y suene raro, es un orgullo para él llamarse Lescano. Eso en cuanto al juicio de filiación. Estamos por otro camino, yendo para todos los reclamos que se vienen después de esto. Claro, que tiene que ver con alimentos, ¿no, doctora? Que tiene que ver con alimentos porque él sigue estudiando, tiene que ver con los alimentos porque por más que el señor Lescano sabía de la existencia, nunca pasó alimentos, tiene que ver también con el padecimiento que Brian tuvo a lo largo de sus hoy 20 años, y bueno, todo eso. Bueno, la verdad que le deseamos lo mejor, las puertas de este programa están abiertas. Ojalá que no sé si habrá estado viendo Pablo Lescano y que haya ablandado su corazón, pero todas las personas tienen un buen concepto de él. Con cualquier persona que hablas te dicen que es un tipo extremadamente familiero, solidario, y la verdad que creo que, digo, seguramente después de esta nota las cosas van a cambiar. Lo deseo por Brian y por esta familia. Ojalá. Dale, muchas gracias, Flor. Gracias. Saludos, un abrazo gigante. Gracias, Brian. Un beso enorme para vos y para tu abogada. Gracias, Gonza. Qué difícil, ¿no? Qué Dale, chau. difícil. Sí. Porque Hola, es el padre. Digo, lo loco es, nosotros tratamos de construir esta historia. La historia. Digo, porque una cosa es cuando es desde el absoluto desconocimiento que vos decís, bueno, no sabía que tenía un hijo, esas cosas pueden llegar, digo, hemos conocido muchos casos de famosos, pero en este caso Yo no hubo un entiendo. vínculo. Hay hasta ¿Viste? fotos. ¿Qué fue lo que Yo pasó? estuve ¿Te puedo viendo contar fotos algo? que están subidas a Facebook donde Y él se lo ve tenía a Pablo con él, digo, el apellido de la pareja de la la madre.
¿O de la No, madre? me parece que el de la madre, De la no, madre, por me ahí parece. estoy equivocada. Contame, Pablo. El de la madre. O sea, cuando esto surge, solo llega siempre la información de tribunales. Sí. Porque me diciendo gente que dice, che, nunca nadie habla de esto, de lo que pasa, lo ven a la doctora con Brian, viste, solos. Alguien también fue testigo de ese cruce cuando tuvo que ser un poco el ADN, también gente de la justicia. Y cuando nos comunicamos por primera vez hace un tiempo con la doctora me dijo, mirá, Brian no quiere Sí. que se haga público y te pide por favor que se mantenga en silencio porque él tenía la esperanza de poder Bueno, igual retomar esto el para diálogo. destacar, Pablo, porque vos pensás que Por eso estamos te hablando digo, ¿no? cuando ya el ADN ya dio positivo, Por ni eso siquiera te- fue en la búsqueda ni el proceso. Y ahí me dijo, Es totalmente atípico este caso con cualquier otro que hayamos visto en la actualidad. Es que hubo No un se detonante compara. que ellos no quieren contar, obviamente, porque tiene que ver con la otra Sí. parte, y que no queda claro qué es lo que le pasó exactamente a Pablo Lescano para de un día para el otro decidir no tener No, más contacto. básicamente lo que le pasó es que no lo quiere. y No, pero- pero fue de un día pero para el lo otro. asocian a Una la... internación que no, hubo. algunos lo asocian... No, porque a la internación él iba, a mí me lo había Claro. contado gente del lugar donde estaba internado Pablo cuando empezamos con este tema, digo, nos empezaron a escribir mucha gente. Algunos lo asocian... A mí me parece un poco injusto porque es lo que termina pasando Claro. siempre, de culpar a la pareja. Pero amo. cuando él forma ya su familia con Cecilia, y porque la primera hija es de otro matrimonio, no es de Cecilia. Mm. Pero Cuando el nene él es se anterior, forma su pasan- familia. porque el nene es pasan 4 anterior a años. Cecilia. Brian es anterior a... Yo no sé, no, No, conozco la Brian- vida de No, Pablo tampoco. Lescano, Brian perdóname. es No sé. un poquitito más grande, tengo entendido, que Bianca, que es la Y primera cuál- hija de o sea, Pablo. Pero cuán- Bianca no es hija de Cecilia, la mujer Bueno, pero actual de actual. Pablo. ¿Qué quieren Algunos decir? dan a entender que Cecilia es Cuan- un poco la que No estaba con Cecilia le- cuando se acerca. en esos primeros 4 Él es un años. hombre de- mayor. Bueno, Pero igualmente eso me es parece grande. absolutamente injusto, por Sí. eso digo, yo digo lo que te cuentan a veces. de- Además, la realidad es esta. Vos una vez que entablaste un vínculo con un hijo, todos tenemos hijos, bueno, algunos. Yo no puedo y entender que no puedes sepan que hay un entender que hijo eso por se ahí, pueda por el contar. mundo y no... Pero Eso podés Bueno, no me pero cabe en la ¿qué me cabeza decía? de él Lo ni de tenía. ninguno. Sí. Podés no saber Por que eso lo vamos tenía, a pero tenés seguir muy de vínculo. cerca este tema.